tardes. Bueno, ahora vamos a empezar la entrevista a la señorita María Fernanda, una estudiante de Ingeniería Comercial. Hola, yo soy María Fernanda Medina, tengo 22 años. Como mencionó Yutin, yo estudio ingeniería comercial. Estuve viviendo en España 2 años aproximadamente, ya que me fui de intercambio para allá. Pero ya estoy de vuelta acá en Chile y con todo terminado. Ya. Y ahora vamos a hablar un poco sobre tu experiencia en el país. Eh, ¿Qué motivó tu decisión de irte de intercambio y ir a vivir a ese país por un periodo tan prolongado? Yo creo que fue mi fascinación por conocer culturas nuevas, además de personas nuevas y todo lo que involucra esto. Eh, Además, siento que abre como un mundo como de relaciones laborales y educacionales, estar en el extranjero y hacer un intercambio entre universidades que favorece mucho como a un posterior campo laboral o social, así decirlo. Ya, bueno, ¿cómo describirías la cultura de este país en comparación con la chilena? Yo creo que hay una notoria diferencia con el tema de cómo se divierten acá y que es un poco más bohemio, por así decirlo, que Chile. Ya que, por ejemplo, acá se acostumbra que después del trabajo, después de la universidad, cada uno para su casa, descansar, hacer quehaceres, pero allá es como obligatorio, por así decirlo, un after office o ir por tapas o ir por no sé, por lo que sea, y como convivir. Entonces siento que se vuelve un poco no tan estresante la vida en general. Ya, y ahora sobre tu regreso a Chile. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención al volver a Chile? Yo creo fue un choque más bien negativo el tema de que cómo funciona el transporte acá. No funciona para nada parecido a lo que es España. Siento que acá es mucho más lento y no tan coordinado que allá. Entonces, acá tengo la necesidad de tener un auto más que en España, que era mucho más fácil movilizarse en transporte público. Ya. ¿Y qué aspecto de la vida en el extranjero extrañas más? Yo creo que va a ser un poco obvio, pero el saber que estoy solamente por una temporada hace que como que aprovechar más los tiempos, eh, que se me vaya un poco la vergüenza de conocer gente, de jugar más en las cosas, a comparación de acá, que siempre existe un poco más de, no sé si de temor, pero un poco más de vergüenza. Bueno, ¿y qué aspecto extrañas más? Lo que más extrañes de España. La comida, en definitiva, y las personas que conocí allá también, claramente. ¿Y qué costumbre o hábito trajiste contigo de ese país? ¿Te has costado mantenerlo acá? Yo creo que el ir por copas o drinks con mis amigos, siento que ha sido lo que he intentado eh, realizar acá, pero se me hace muy difícil ya que mis amigos no están como acostumbrados a eso y es un poco muy difícil como que se acostumbren. Entonces se me ha hecho complicado, pero no hay nada que no se pueda hacer sola.
Ya, y ahora vamos a hacer unas preguntas interpersonales. Eh, ¿Cómo describirías la diferencia en la forma de hacer amigos entre el país donde viviste y Chile? Yo creo que se me hizo mucho más fácil por dos razones. Una, porque yo estaba más abierta a conocer gente y sin tanta vergüenza, como dije antes. Y además la gente acá es como más amistosa, más abierta. Por lo que sé, cuando vienen turistas acá, la mayoría de las personas no logran conectar muy bien. Yo creo que porque están un poco encerrados en su zona de confort, pero allá no es tan complicado el tema de hacer amigos. Ya, ¿y crees que la gente en Chile se comporta de forma más individualista o más colectiva que en el extranjero? A comparación de España, yo creo que Chile sí es más individualista. En España se ocupa mucho el tema de hacer como grupos o redes. Em, es lo que te digo. Por ejemplo, existe mucho la cultura de que después de trabajo, después de estudio, se junten como en amigos y cosas así, que a diferencia de acá es más que nada cada uno para su casa, más individualista. Entonces, eh, sí, yo creo que esa es una gran diferencia también entre Chile y España. Ya, y ahora sobre el trabajo o el estudio. ¿Trabajaste o estudiaste en el extranjero o ambos? Estudié, pero como estuve un tiempo largo, tuve que también trabajar, pero todo muy bien. ¿Y cómo compararías esa experiencia con las que has tenido en Chile? Bueno, solamente puedo hablar de la parte de estudio porque acá en Chile no he tenido la fortuna de trabajar. Pero en el parte de estudio, yo creo que porque sabía que está en el extranjero y era un país nuevo, una ciudad nueva, con gente nueva, era mucho más emocionante y no tan monótono. Y la verdad como que hacía de que mi estudio era más enfocado en de estudios, como que como estaba teniendo más tiempo de ocio, diversión, el estudio se me hacía un poco más fácil. Ya, ¿y has notado la diferencia en la jerarquía laboral o en las relaciones de trabajo en Chile en comparación con el extranjero? Bueno, como dije, no he trabajado acá en Chile, pero por lo que sé, y acá es un poco muy marcada las jerarquías. La mayoría de las empresas están enfocada en la jerarquía más antigua, es decir, como que no están tan modernos como por ejemplo España. Entonces yo creo que es algo como para comparar, pero no tengo conocimiento, como dije, no trabajé acá en Chile. Ya, y sobre la puntualidad, ¿son muy estrictos allá en comparación con Chile? No, a ver, en base al estudio sí había que llegar un poco más a la hora, no había como tanto tiempo límite de atraso, pero nada muy terrible. Ya, y ahora un poco sobre la cultura y el estilo de vida. ¿Qué valores o costumbres extranjeras crees que podremos adoptar los chilenos para mejorar como sociedad? Yo creo que es lo que he repetido de como el aprovechar los tiempos para estar como con amigos, su grupo, familia. Siento que acá es muy individualista en ese sentido y, y acá se busca como una ocasión especial para compartir con la familia o amigos, es decir, no sé, por ejemplo, un viernes
para Navidad. En cambio, allá es algo muy común y muy habitual. Ya, ¿y qué cosa valoras más de la cultura chilena después de haber estado afuera? Yo creo que lo que más, ay, difícil. Y yo creo que podría decir que mi familia es parte de la cultura chilena, claramente, porque ellos eh, se comunican ah, muy parecido en general como Chile. Entonces yo canto que lo que más extrañé fue mi familia en general y como mi vida habitual. ¿Y has sentido algún choque cultural al volver, como si fueras una extranjera en tu propio país? Sí, 100%. Igual es algo que me pasaba seguido, porque yo antes de este viaje he tenido otros viajes y siempre era como un choque de que yo llegaba con otros hábitos, entonces era un poco complicado, pero después de nuevo uno empieza a adquirir los hábitos antiguos, entonces se equiparaba. Y respecto a la seguridad en el día a día, ¿cuál es la diferencia que viviste? Bueno, en temas de seguridad, yo siempre me sentí más segura en España, pero como es un país muy turístico y es una como gran ciudad, por así decirlo, igual era un poco más inseguro que otros países. No así tan inseguro como Chile encuentro, pero nunca me pasó nada, nunca un asalto, un robo, lo que sea. Bueno, ¿y te has sentido como, eh, te has sentido que ese viaje fue un viaje que te impactó mucho, que cambiaste tu forma de vivir, tu visión de Chile, tu visión del mundo? Sí, 100%. O sea, yo soy muy fiel creyente de que cada viaje, sea donde sea cerca, sea lejos, cambia mucho la forma de pensar, la forma de ver la vida, eh, la forma de interactuar, de comportarse. Entonces siento de que este viaje me ha ayudado muchísimo a mejorar, pero positivamente, todos estos aspectos, ya que conozco otras realidades, otras formas de ser y como que se van adquiriendo y uno se va dando cuenta de cómo son las cosas en verdad. Ya, y ahora que tú fuiste extranjera en otro país, ¿percibes alguna diferencia de cómo ves a los extranjeros ahora en comparación antes? Sí, 100%. Yo creo que ahora estoy un poco más amigable a que lleguen extranjeros, en cambio antes igual era un poco más. Nunca hubo algo negativo, pero sí era una incomodidad o un no saber cómo interactuar, pero ahora ya eh, se me hace más fácil o entender a las extranjeras. ¿Crees que Chile es un país abierto y acogedor para los extranjeros? ¿Y cómo lo comparas con España en ese sentido? Yo creo que no, en general Chile es un país muy cerrado.
Por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado, cuando llegan extranjeros a Chile no son muy bien recibidos. No es en forma negativa, o sea, no es como que haya pasado algo negativo, solamente que no los adaptan o no los incorporan tanto. Eh, y siento que a diferencia de España, que España y sobre todo Madrid es una ciudad muy turista y que llega mucha gente de otros países, de diversos países, ya se está como la costumbre. Entonces, siempre se está más abierto a gente de otros países y además el idioma, como es una ciudad muy transitoria, se habla mucho idiomas, a diferencia de en Chile que con suerte se habla español. Entonces podemos decir que tú no experimentaste racismo, xenofobia, nada de eso, ¿verdad? No, la verdad no, por suerte no. Yo creo que fue una bendición, por así decirlo, que no haya sufrido nada de eso. Ya, ¿y crees que este viaje te ha abierto puertas laborales o personales en Chile? Sí, generé muchas redes de trabajo, de apoyo, de amistad. Entonces, tengo como muchos contactos para futuros trabajos y claramente que en temas personales me ayudó positivamente un montón. Y ahora la pregunta del millón. ¿Te gustaría volver a vivir allá o te quedarías acá en Chile? Siendo muy sincera, yo creo que irme de acá de Chile sería lo ideal para mí. Me gusta mucho eso de ser un poco más nómade y conocer muchos países y no estar en un país que nací o me crié, por así decirlo. Así que sí estaría en España viviendo. ¿Pero no extrañaría a tus papás o la comida, la cultura, o estás 100% dispuesta a dejar todo eso atrás y volar? 100% dispuesta. La verdad, lo he pensado mucho, pero la respuesta es siempre la misma y si estar fuera de Chile sería lo ideal para mí. Mm, ya. Y ahora algunas preguntas adicionales, más entretenidas. ¿Cómo es la manera de ligar en España a diferencia de Chile? Yo, a ver, yo creo, yo creo que es muy diferente por lo mismo que he repetido. En Madrid es una ciudad que se caracteriza por que haya gente de otros países, mucho turista, mucha gente de paso, entonces se hace todo como más divertido, más espontáneo, que a diferencia acá en Chile, que en Chile se acostumbra a ir a las mismas lugares con las mismas personas, entonces se vuelve un poco monótono y todo. ¿Y allá cómo es? ¿El hombre paga todo o 50-50? Bueno, la verdad, por lo que tengo entendido, allá se ocupa mucho el de 50 y 50. España es como un país muy así, pero me ha tocado muchos, o sea, en verdad todos los casos que con los chicos que he salido han pagado por mí y no sé, no quiero juzgar, pero para mí es como lo ideal, sobre todo la primera cita, siento que es como que suma muchos puntos. Ya, entonces podemos decir que te gustan los españoles. Sí, sí, se podría decir que sí. Muy bien. Entonces, ahora por último, bueno, con esto concluye la entrevista.